самой лучшей девушке своей. Если писем не получишь, сообщи скорей. Если есть в письме ошибки, не хитро. Здесь чернила очень липкие, очень скверное перо. It's a long way to Tipperary. It's a long way. Oh, it's a long way to Tipperary. Bienvenidos, esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. El que les habla es el Coronel Kurz, no soy colaborador de Histocast, ni habitual ni no habitual, no soy colaborador de Histocast, aunque sí soy amigo de los que hacen este programa y por eso alguno me habrá escuchado en el especial que hicieron sobre la guerra del Vietnam, que es uno de los temas que me interesan. En esta ocasión estoy aquí gracias a la gentileza de Goyis, que es buen amigo y mejor persona y que me ha cedido este pequeño espacio para que os hable un poquito sobre algo que me interesa mucho, como es el tema de las espadas japonesas y sobre el modo tradicional en el que estas armas son forjadas. El tema es complicado, por eso lo voy a resumir, lo voy a abreviar. Desde luego, si al otro lado hay un súper experto, quizás eche en falta cosas en este, digamos, resumen especial comentario que voy a hacer. La idea es que llegue al mayor número posible de personas y por eso voy a intentar que dentro de la complejidad que tiene, aunque se resuma, sea interesante y se pueda seguir. Así pues, a los expertos les pido disculpas de antemano y a los, digamos, oyentes generalistas pues les pido paciencia en este tema que, como digo, a veces es un poquito arduo, un poquito árido. Vamos a empezar un poquito viendo cómo empezaron a ser las espadas, las primeras espadas japonesas, porque aunque el cine nos ha llegado a convencer de que la katana es el arma del samurái, y efectivamente es así, se le considera el arma del samurái, realmente las espadas japonesas antes y después tienen recorrido, y lo que realmente nosotros solemos llamar aquí en Occidente como katana generalmente es un tipo de sable llamado Oda Nobunaga, que es además se bautizó así en honor a un shogun del mismo nombre y que se popularizó pues porque era uno de los modelos más esbeltos y más eficaces. Es prácticamente la culminación de estas espadas, una culminación que llega pues prácticamente en el siglo XVI. No obstante, las espadas en general no fueron evidentemente las primeras armas de los habitantes del archipiélago japonés. No vamos a empezar con la edad de piedra, con la edad de bronce y tal. Nos vamos a centrar muy brevemente en las primeras espadas que se usaron en ese archipiélago, que además se llamaban destripadoras de caballo y que eran unas espadas muy distintas a las que conocemos ahora. Eran espadas que se habían hecho un poco copiando o siguiendo, si lo preferís, los diseños tanto de los vecinos chinos como de los coreanos y por tanto eran espadas rectas, espadas de doble filo, espadas además que iban en unas vainas de bronce repujado y espadas que, aunque podían ir de los 60 a los 120 centímetros, generalmente andaban por un tamaño aproximado de unos 80 90. Estas espadas, que como digo eran tanto de origen chino como coreano, en realidad en Japón se venían a conocer con dos nombres distintos. Uno era espadas de cabeza de mazo y otro era espadas coreanas. Evidentemente, espadas coreanas
imitadas o inspiradas en las coreanas, y las de cabeza de mazo inspiradas en las chinas. Se les llamaba además, y eran de las más populares, de cabeza de mazo, porque en la empuñadura, que no tenía guardia, en la parte, digamos, final, lo que podría ser el pomo, pues ahí tenían eso, un mazo, tenían una forma generalmente circular que venía adornada con algún tipo de ornamento, generalmente cabezas de algún animal, incluso animales completos, ¿no? El dragón era recurrente, pero también había caballos, lobos y demás. Esta, evidentemente, al ser una espada recta, era una espada que no era muy útil cuando se utilizaba montado a caballo. Ya sabéis, cualquiera que sepa un poquito de armas sabe que para usar la espada desde una posición, como digo, de ir montado a caballo, pues se necesita que la hoja tenga cierta curvatura, porque si no lo tiene es muy fácil que al golpear, sobre todo en movimiento, pues la espada tropiece, incluso se quede amarrada pues en personas, objetos, y que el jinete pierda la espada. La curvatura se hace un poquito para compensar esta debilidad del diseño recto, y fruto de esa opción por curvar las hojas se dio paso a las espadas que hoy conocemos. Espadas que en un principio no son del tipo de la katana, sino que se denomina tachi. La diferencia básica entre el tachi y la katana, evidentemente hay más de una diferencia, vendría un poco en cómo se coloca, aparte del tamaño, evidentemente que los tachis, aunque eso es todo muy variable, solían ser un poquito mayores. El tachi se lleva con la parte del filo, porque ya estas espadas, tanto el tachi como la katana, son espadas que tienen filo solo en uno de sus lados. Pues como digo, en el caso del tachi el filo se llevaba para abajo, como son espadas curvas, para que os hagáis una idea visual ahora en la cabeza, con forma convexa, y la espada ahí en ese caso iba sujeta al cinturón, o también le podéis llamar obi, que es el término japonés, mediante unos apliques. No iba dentro del cinturón como si iba la katana, que ya no iba hacia abajo sino hacia arriba, y eso permitía, entre otras cosas, ejecutar un golpe continuo según se desenfundaba. Eso seguro que lo habéis visto si habéis visto películas de samuráis en alguna que otra película. Estas primeras espadas, como digo, estos tachis, al principio se les asoció mucho con los guerreros emisi, que era un grupo bárbaro que habitaba en la región noreste de la isla de Honshu, la isla principal del archipiélago, pero su uso, aunque sí que es cierto que empezó en estos guerreros emisi, se popularizó hasta llegar a la clase samurái. Como digo, el tachi se colgaba del cinturón, la katana se metía dentro del cinturón, y como digo, los filos iban, en el caso del tachi, en la parte de abajo, en el caso de la katana, en la parte de arriba. Visto un poquito esto, que sería la diferencia más importante, vamos a hablar de las otras dos armas que solían usar los samuráis siempre, como digo, en la época, digamos, más clásica. No hay otras épocas y se usan armas de distinto tipo y colocadas de distinta forma, pero yo me voy a centrar, ya lo he dicho al principio, un poco en lo que más conoce la gente, y también para quitar de ahí parte del mito. Como digo, aparte de la katana, los samuráis solían utilizar dos armas más, el wakizashi y el tanto. El wakizashi, que venía a ser un poquito como la katana pero más pequeña. De hecho, a la combinación del wakizashi y de la katana se le daba un nombre específico, que es el daisho, que viene a traducirse por la larga y la corta, porque se solían llevar las dos juntas en el cinturón. Aclaro, y esta es una de las principales diferencias respecto a lo que la gente suele creer. La katana y el wakizashi se solían llevar en el cinturón las dos juntas, sobre todo cuando se iba vestido, vamos a decirlo así, de civil. Si el samurái iba al combate e iba con la armadura, generalmente ya solo llevaba
una espada, no llevaba el wakizashi, solía llevar o bien una katana o un tachi, como digo, colgado o metido dentro del cinturón, y acompañando a este para la lucha cuerpo a cuerpo y para otras prácticas, por ejemplo, rematar a un caballo que quedase herido, se solía llevar el cuchillo, o lo que los japoneses llaman tanto, que en este caso es un arma de aproximadamente, pues eso, unos 15 centímetros. ¿Por qué era interesante llevar el wakizashi, que es más corto que la katana? De hecho, puede ser en torno a unos entre 30 y 60 centímetros, porque como ya digo, eso varía. De hecho, varían muchas cosas. El tanto, por ejemplo, se empezó llevando en la izquierda, luego se llevó en la derecha, luego se volvió a llevar en el otro lado, o sea que iba variando. Pero el wakizashi, que como digo va entre 30 y 60 centímetros, ofrecía una ventaja táctica importante por el menor tamaño de su hoja, sobre todo cuando se luchaba en interior, ¿no? Por eso, generalmente, cuando los samuráis estaban bajo techo, iban siempre acompañados no de la katana, que la solían dejar en una peana, ya fuese horizontal o vertical, y eso, si alguno ha visto películas de samurái, seguro que lo ha visto más de una vez. Llegan, dejan la katana y un sirviente o la mujer la coloca en esa peana, pero ellos suelen seguir siempre acompañados del wakizashi, que o bien dejan junto a ellos cuando están arrodillados o sentados, e incluso cerca de la cama, siempre preparados por si reciben un ataque. Otra cosa que me gustaría aclarar, porque hay mucha gente que se equivoca, hay gente que piensa, no sé por qué, y además es muy erróneo, que el wakizashi se utilizaba para el ritual del seppuku. No digo harakiri porque es la palabra que usamos en Occidente, pero que en Japón se ve bastante mal el empleo de esta palabra y como bastante incorrecta, de modo que si alguno de vosotros usa habitualmente harakiri, debería empezar a usar seppuku. ¿Diferencias entre ambas palabras? Pues básicamente, y por no entrar en mucho detalle, que el harakiri se considera un vulgarismo. De hecho, aunque tanto harakiri como seppuku tienen los mismos kanji, se leen justo al revés. De hecho, seppuku se lee con lo que se llama lectura on, que tiene origen chino, y de hecho es la forma que se utiliza para recoger por escritos estos actos ceremoniales de suicidio, que quizás deberían tener un programa aparte, porque para explicar exactamente cuál es el ritual, si se puede hacer correctamente, pues con el uso de un tatami especial, de un kimono blanco, de la escritura de un poema con sangre, etcétera, pues también eso daría quizás para un programa, aunque sea pequeño, aparte, porque es un ritual muy concreto. Hay que lavar el sable con agua, hay que tener un asistente, hay que hacer unos movimientos concretos para preparar las vísceras, hay que clavar el cuchillo con un ángulo determinado y un desplazamiento preciso. Pero bueno, si esto os parece interesante y me lo decís, algún día os cuento en un Blistocast si ha lugar todo lo que es este ceremonial tal como se tiene que hacer. Bueno, como digo, hay gente que cree que el wakizashi se utilizaba para el seppuku. Se podía utilizar tanto esta como la katana si no había más remedio, ¿no? Si tenías que hacer el seppuku rápidamente, pues recurrías a lo que tenías a mano. De hecho, cuando se utilizan armas distintas al tanto, que el tanto se puede coger por el mango, si tienes que usar, como digo, por necesidades el wakizashi o la katana, lo que haces es utilizas un trapo para agarrar la hoja y dejar siempre desde la punta hasta donde comience ese trapo o esa tela que usas para agarrar unos 15 centímetros, que viene a ser lo que se utiliza en el ritual para desventrarte. Como digo, la ventaja del wakizashi estaba en el tamaño de la hoja, que lo hacía ideal para combatir en interior, ¿no? Las construcciones japonesas solían ser de baja altura, entonces depende cómo usases la katana en el interior, pues podía tropezar con una columna o con una viga. Por eso en interior se usaba
el wakizashi. Y de hecho, si había un enfrentamiento katana o wakizashi en interior, el que tenía el wakizashi tenía sin duda muchísima ventaja. El tema del tanto. El tanto se llevaba, aparte de que se podía tener a mano, como digo, para estos rituales o para otros, como amputarse un dedo de forma ritual para hacer un acto de desagravio a un amigo o a un señor. En ese caso lo que se amputaba era el meñique, porque es uno de los pocos dedos que, si no lo tienes, no te impide el correcto manejo de la katana. Manejo que, por cierto, y esto alguno quizá ya lo sabe, alguno no, es siempre con la derecha. No verás ningún zurdo, porque a los japoneses, que son para algunas cosas muy cuadriculadas, no les importa si eres diestro o zurdo. Enseñan siempre, desde que se empieza a tener cursillos de formación de esgrima, con la derecha aprendes y la derecha es la que tienes que usar. Evidentemente luego se utilizan las dos manos, siempre, si os fijáis, aunque hay golpes con una mano, sobre todo al desenvainar se usan las dos manos, pero siempre tiene preponderancia la derecha. De hecho, otra de las diferencias que no he comentado entre el tachi y la espada es que para desenvainar el tachi hacía falta las dos manos y para desenvainar la katana basta con uno. Pero retomando un poquito lo que decía del tanto, que es muy necesario para la lucha cuerpo a cuerpo con armadura y, pues, por ejemplo, para acabar con tu caballo si está agonizante, para que no sufra más. Había tantos de mucho tipo, los había que tenían guarda, que no tenían guarda, que ocultaban pequeños cuchillos, pero bueno, aquí tampoco me voy a extender muchísimo más, ¿no? El ritual que comentaba antes de amputarse el dedo se llama, por si alguno tiene curiosidad, porque también tiene nombre, una característica de hecho de los japoneses es que le ponen nombre absolutamente a todo, es yubitsume, que básicamente traducido es literal, es acortamiento del dedo. Como digo, esto se solía usar para, digamos, desagraviar, aunque sus orígenes son un poquito al principio innobles, ¿no? Porque era sobre todo una práctica de no los yakuza, que podríamos decir que es el crimen organizado, la mafia japonesa, sino los orígenes un poquito de los yakuza, que los encontramos en los bakuto, que eran pues esos jugadores itinerantes que iban de pueblo en pueblo y pues intentaban sacar el dinero no solo a los aldeanos, sino también a los señores y a los samuráis, tanto si eran menores como mayores. En ocasiones estos jugadores profesionales, estos bakuto, aceptaban como pago o como falta de pago la amputación del meñique, y eso posteriormente se popularizó en parte y se adoptó un poco como desagravio justo por debajo del seppuku, ¿no? Digamos que si la falta no era excesiva podía recurrir a este yubitsume, y si ya era muy grave o te lo ordenaban, pues recurrías al seppuku. Bueno, visto esto, vamos a hablar un poquito de las partes fundamentales de la katana, separando un poquito lo que es la empuñadura y lo que es la parte de la hoja, aunque tampoco me voy a extender. Os voy a dar los básicos, porque como he dicho antes, los japoneses son muy dados a ponerle nombre a todo, y bueno, en una katana yo no he hecho el cálculo, pero debe haber en torno a unos 25-30 nombres distintos. De hecho, en la empuñadura, aunque seamos muy esquemáticos, pues ya nos vamos prácticamente a 6-7, ¿no? Porque hay nombres para la empuñadura, para la hoja, para el filo, el contrafilo, la punta, las partes de la vaina, etcétera. Pero como digo, vamos a hacer solo una exposición muy breve. Empezamos, como he dicho, por la parte
de la empuñadura. Ahí en la parte de la empuñadura lo que digamos es el pomo, lo que he comentado antes, que en las espadas primigenias sería la maza con forma de cabeza de caballo. En estas espadas, en las katanas, se llama Suka Kasira. Como digo, la parte final suele ser una parte que, eso también depende de la calidad de la espada, suele ir repujada y tallada con forma de diverso tipo, pero tiene más de una función aparte de la decorativa, en la que no voy a entrar. En la empuñadura hay una parte muy importante que es la parte, digamos, del encordaje, ¿no? Si lo pensáis bien, para que la espada no resbale no puede ser lisa, entonces hay que darle cierto agarre. Los japoneses lo hacían con un encordado que llaman Suka-ito, que además está hecho de tal forma que deja formas como de pequeños rombos. Entonces, si alguna vez ha preguntado a alguien y no ha visto de cerca cómo es eso, pues eso es un trenzado, como digo, de hilo, de tela, que lo que hace es mejorar el agarre, que no resbale ni con el sudor, ni si eso se moja con la lluvia y demás. Hay en este trozo de la espada, en lo que es el mango, hay distintos apliques, hay distintos adornos en los que no voy a entrar, pero sí que hay 3 elementos más que son importantes. Uno es lo que sería la guardia, que los japoneses llaman suba y que generalmente suele ser o redonda o cuadrada. Bien, ¿cuál es la función de la guardia? Pues así como nosotros aquí en Occidente nuestro mango suele tener forma de cruz, y eso lo que impide es que cuando la hoja del enemigo resbala por la tuya te llegue hasta el brazo. Los japoneses lo que tienen es esta pieza, este suba, que como digo suele ser redondo, aunque a veces puede ser, evidentemente, y los hay, cuadrados, o pueden tener forma un poco como de flor de loto, incluso pueden tener la forma de algún mono símbolo de clan, aunque como digo, generalmente, aunque tengan estas formas, tienden a ser redondos o, digámoslo así, circulares. Hay pocas piezas más que sean realmente importantes. Está el fuchigane, que está justo debajo de la guardia Otsuba, y está el habaki. El habaki quizás sea la parte más importante. Es una pieza que además solía ir a veces recubierta de una fina lámina de oro y de plata. En el fondo es de latón y, como digo, está recubierta de estos materiales nobles, y es lo que está, digamos, encima del suba junto a la hoja ya, ¿no? Y es el alma un poquito de todo, porque es la pieza que permite que el montaje de lo que es la empuñadura con el filo sea absolutamente correcto, ¿no? Hay, y esto sí que me gustaría resaltarlo, hay gente que cree, no sé muy bien por qué, que por un lado está el mango y por otro lado la hoja, lo cual es absurdo, porque si las espadas estuviesen hechos así, al chocar unas con otras se romperían y te quedarías con el mango, que es lo que le pasa a la gente cuando se hace espadas de niños, ¿no? Que se pone a jugar con ellas y de repente, ¡ay!, me quedo con el mango. Bueno, te has quedado con el mango porque mango y hoja son dos piezas diferentes. En las espadas japonesas, toda la katana es una pieza, pero la parte final de la hoja, que no tiene ni filo ni contrafilo, pero que es una única pieza, esa es sobre la que está puesto todos estos elementos: el suka kasira, la empuñadura, el suba, el habaki y demás. De hecho, y alguno lo habrá visto en alguna película, las espadas se suelen desmontar completamente. En la empuñadura hay unos sistemas de pasadores, quitas esos pasadores, desmontas todo lo que es la empuñadura y al final te quedas con lo que he dicho, con esa hoja que tiene filo hasta la longitud del mango, pero que luego continúa. A partir de ahí puedes hacer las reparaciones o el tratamiento que quieras y volver a montarlas. Si alguno ha visto también, hay una serie de ceremoniales vinculados con la limpieza. Se golpea con una especie como de
de bolsita con polvos de talco y demás. Y además, aunque esto no se solía hacer en tiempo de guerra, sí, por ejemplo, en tiempos normales se solía llevar dentro de la vaina la hoja con una buena capa protectora de aceite natural para que se conservase y para que no se oxidase y para que estuviese en mejores condiciones. Eso evidentemente no evitaba o no impedía que se utilizase directamente así, pero su principal función era esa, era que se mantuviese la hoja en perfecto estado. De hecho, que luego lo comentaremos, la presencia del aceite en esa hoja impide ver la calidad del sable si se coloca a contraluz, y por eso si alguien ofrecía el sable para su examen y estaba cubierto por esa película de aceite natural, se solía entregar también un trapo para que el que iba a observar la espada la pudiese limpiar y observar el grano, pero como digo, eso lo vemos un poquito más adelante. Respecto a las partes de la hoja, ahí, como digo, hay 100.000 términos que podíamos comentar. Me voy a quedar un poquito con los más importantes. Por un lado está el ja, que es el filo, que es la línea de corte principal, y por otro lado está el mune, que es la parte de contrafilo, que ahí no hay filo y que es recta, y de hecho a eso da la dureza un poco a la espada. Como digo, el ja es el filo, pero la parte del ja que está en la punta es el kisaki. Más allá de esto y del yokote, que sería la línea o el punto en el que el filo o ja empieza a curvarse rápidamente en su parte final para conformar la punta, como digo, más allá de esto, solo creo que conviene introduciros dos términos más. Uno es el ji, que sería la parte en la que la katana tiene una acanaladura a todo lo largo de la hoja, lo tiene cerca de la parte del contrafilo del mune y lo tiene en el mismo sentido que el filo, el ja. Esto, como en nuestras espadas occidentales, lo que pretende o el objetivo que tiene, como ya sabréis, es darle rigidez a la espada, contundencia y hacerla más sencilla de manejar, sobre todo cuando impacta contra el cuerpo humano. El otro término que tenéis que recordar y que es importante que conozcáis es lo que se llama el hamon. El hamon es una línea que aparece en la hoja y que marca un poquito la línea de templado. Ese hamon puede tener distintas formas, lo hay que tiene como picos de sierra, pero el más popular es el que tiene forma de onda, que se llama notare, y de hecho ahí que actualmente se simula en la fabricación de espadas baratas, pero si es tradicional y está bien hecho es en la observación de ese notare donde ves un poco la calidad tanto del fundido de la espada como del proceso de pulido, como veremos en un rato. Bueno, pues yo creo que eso sería un poquito todo respecto a lo que son las espadas y las partes que tiene la katana, y ahora pasamos, si os parece, al proceso de fundición. Lo primero que me gustaría resaltar, porque sobre esto hay también bastante confusión, es que el acero de las katanas es realmente un acero muy muy pobre. Y sin embargo, pese a que el acero es muy pobre, de hecho no creo que tenga comparación ni de lejos con nuestro acero toledano, lo que sí es cierto es que a través de la investigación llegaron a un proceso que realmente en su totalidad no conocemos, porque gran parte de él se ha perdido y parte del que queda, aunque parezca extraño, sigue siendo
un secreto profesional que se pasa de profesor a alumno y que no se comparte, pues como digo, el proceso de mejora constante sí que hizo que las espadas japonesas, las katanas, no teniendo el mejor de los aceros, tuviesen una combinación de flexibilidad y dureza, pero sobre todo un afilado que les ha permitido obtener prácticamente el mejor corte que se conoce. Muchos expertos militares han hecho comparativas de corte con espadas occidentales, y aunque sí es cierto que hay espadas occidentales de esa época que igualan el corte, lo hacen de una forma totalmente distinta. Digamos que, por resumirlo brevemente, aunque posiblemente de forma inexacta, las espadas occidentales se basan en la contundencia del golpe, o sea, el afilado es tal que sí puede cortar un miembro, una pierna, pero sobre todo por peso, por proyección, por fuerza del que la esgrime. En la katana, la velocidad y la fluidez del movimiento es lo que permite hacer el corte de la calidad que realmente lo hace. Empezaba diciendo que el acero que tienen los japoneses para estas katanas es un acero pobre, y es un acero pobre porque el hierro que tienen en la isla, o en el archipiélago mejor dicho, es realmente muy pobre. El acero es una aleación de hierro con carbono. De hecho, es una aleación que, aunque tiene variaciones, suele ser inferior al 2%. De hecho, la adición de carbono al hierro es muy importante, porque tanto si te pasas como si te quedas corto, la calidad del acero es distinto y tiene distintas propiedades. O es más duro pero menos flexible, o más flexible pero quebradizo. Bueno, hay una serie de cuestiones en torno al porcentaje de adición de carbono que son interesantes. ¿Cómo se conseguía ese acero primigenio? Bueno, pues empezaba, como digo, partiendo del hierro, que los japoneses llaman satetsu. Lo usaban en forma de polvo. Además era un hierro, como digo, de muy pobre calidad, de ahí que al ser un hierro de pobre calidad luego el acero fuese de pobre calidad, que tenía muchos problemas, sobre todo en el número de impurezas que tenía. Tenía muchas impurezas, entre ellas fósforo, que lo hacía, como digo, un mal material. El primer paso, como digo, era convertir ese hierro, ese satetsu, en acero, y para eso lo que hacían era añadirle ese carbono. ¿Cómo conseguían esa adición de carbono? Quemando astillas de madera, sobre todo de pino, y además de un pino especial, que no sabemos exactamente qué tipo de pino en cuanto a no clase de pino, sino al estado de la madera, porque lo elegían los especialistas en fundición, porque hay especialistas en fundición, en forjado y en afilado, y ese secreto no lo desvelan. Ahora cada maestrillo, digamos, tiene su librillo y utiliza un tipo de pino, pero sí que es cierto que la elección de la madera de pino era importante. ¿Cómo se unía ese carbono con el hierro? Se usaba para ello un proceso de fundición en el que lo primero que se hacía era crear un horno de fundición que los japoneses llaman tatara, y que en ese caso, en el tradicional, era muy específico. Tenía además unas medidas muy concretas. Para que os hagáis una idea, tenía aproximadamente una altura de 1,10 m, un, digamos, ancho de unos 120 centímetros, o sea, 1,20 m, y un fondo de prácticamente 3,5 m. ¿Qué se hacía? Lo primero que se hacía en ese horno de arcilla, en esa tatara, era colocar pino. Se quemaba para convertirlo en carbón. Sobre ese carbón se echaba el mineral de hierro en polvo, el satetsu, y sobre este se echaba otra vez madera de pino, y todo esto se quemaba. El proceso
digamos, empleaba aproximadamente a 5 o 6 personas que tenían diversas misiones. Dos de esas personas se colocaban al lado de la tátara, accionaban los fuelles para avivar la combustión. Además lo hacían con el pie y un sistema de poleas. Además debían hacerlo a ritmo, motivo por el cual había diversas canciones tradicionales que ambos seguían como si fuese una especie de canto y de danza para ir acompasados, y del que os voy a poner ahora un pequeño ejemplo para que os hagáis una idea. 一つ二つは赤子も踏むが三つ四つは鬼もなくなくたたら女は黄金の情け溶けて流れりゃ刃に変わる一つ二つは赤子も踏むが三つ四つは鬼もなくなくたたら女は黄金の情け溶けて流れりゃ刃に変わる La virtud de que el proceso saliese bien o mal al final dependía del maestro que controlaba la tátara, ya que todo lo que se hacía era, digamos, por conocimiento, por experiencia, ¿no? En función de cómo veía el color del fuego, en función de cómo oía el chisporroteo y demás, mandaba poner más carbón, mandaba apretar más el fuelle. Había también alguna serie de ayudas, había unas perforaciones en la parte baja de la tátara y demás, pero al final lo más importante eran las instrucciones que daba, digamos, el controlador de este proceso de fundición. De hecho, mantener la temperatura es muy importante. Eso, cualquiera que haya trabajado o sepa algo de fundición lo conocerá, y hacerlo de esta forma artesanal y no perder la temperatura era importante. Hay que darse cuenta que aquí y en este proceso, si se partía de aproximadamente unas 10 toneladas de satetsu, de mineral de hierro, y se añadían hasta 12 toneladas de carbón vegetal en un proceso que duraba, como digo, varios días, yo creo que aproximadamente unos 5 días, y de hecho podía ser un poquito más o un poquito menos en función de cómo fuese la combustión, pero aproximadamente eso. Pues como digo, al final de esos 5 días se conseguía como mucho 2 toneladas y media de acero, ¿no? Parte dice, ¿dónde está toda esa pérdida? Bueno, toda esa pérdida está en impurezas que se van al fondo y que no se integran en ese nuevo material que es el acero. Cuando llegaba al final se rompía ese horno de arcilla que solo tenía un uso y se sacaba una gran plancha, no exactamente recta, sino un tanto informe, de ese material, de ese nuevo acero, que además se sacaba utilizando para moverlo unos troncos que se ponían debajo de árbol mojados porque el material todavía estaba caliente. Ese gran bloque irregular se rompía en trozos más pequeños. De todo ese material fraccionado se elegía el mejor, generalmente lo elegía el propio artesano que iba a hacer el forjado, y a partir de ahí se iniciaba el segundo proceso, que como digo es el de forjado
que ahora veremos. Sí quiero terminar esta parte, digamos, de la fundición diciendo que aunque ahora se funden espadas en Japón en muchos sitios y todas son muy poco artesanales, sigue habiendo una conservación un poquito de las tradiciones y una vez al año, siempre además en invierno, pues es una cosa tradicional y además rezándole a unos dioses que siguen siendo secretos, se hace un colado de material de acero casi con las mismas formas que se hacía en el pasado, y ese material que se funde se entrega a los maestros armeros que todavía siguen haciendo lo que es el forjado y el afilado tradicional de las espadas, y esas espadas siguen siendo muy caras. La tatara, que se llama Nitojo Tatara, donde se hace este colado anual, está en la prefectura de Shimane y, como digo, está a cargo de un especialista que durante el resto del año trabaja en una fundición normal, pero que aquí hace un poquito todo a la vieja usanza, controlando el color de las llamas y demás. Es un proceso, si alguno lo puede ver en algún documental, muy emocionante, porque cuando realmente saben si ha sido un éxito o no es cuando rompen la tatara, y ahí es un momento de verdadero nervio, porque todo ese trabajo de 5 días se ha podido ir al traste si en un momento determinado no se ha tenido la temperatura correcta. El siguiente paso que tiene la fabricación de las katanas, una vez que se ha conseguido este material, este acero, es un proceso que necesita otro especialista, y es el proceso, ya lo he dicho antes, de forjado. ¿Qué se hace en este proceso? Bueno, pues ese tamagane, ese acero que está cortado, como digo, en trozos, lo que se hace es se calienta y se moldea un poco hasta hacer trozos más manejables. Ya se hacen ahí, digamos, pues como pequeños cuadraditos de acero. Esos cuadraditos se calientan y se aplastan con el martillo, y cuando se tiene un montón suficiente, que suelen ser pequeños, pues calcula pues 3-4 centímetros cada piececita, que vendría a ser como un ladrillito pequeño de cierto grosor. Eso se cubre con arcilla, y sobre la arcilla se coloca polvo de piedra de amolar y se vuelve a calentar. Esto se hace para lo de cubrir, para que no se oxide, y el proceso de calentado pues para mejorarlo y para prepararlo para el forjado. Al final de todo eso se consigue un material que se llama tecoita, que es de unos 12 centímetros por 14 por 2, y con eso es con lo que se va a crear la hoja de la katana. Este material, esta tecoita o tecoita, en realidad se hacen dos grupos de ellas, porque para que la espada tenga las dos características que debe tener, que por un lado es dureza y por otro es flexibilidad, se tiene que emplear, digamos, dos tipos de acero, lo que los japoneses llaman el hagane y el shingane. Hagane o shingane en función del tiempo que está calentándose y de las veces que se trabaja. Pero una vez que se tienen los dos, lo que hay que hacer es fundirlos para que el hagane quede, digamos, en el exterior de la hoja y el shingane quede dentro. Es importante decir que para conseguir esos bloques que he dicho antes, lo que se hace es el material se extiende, se pliega, se junta, se extiende, se pliega, se junta en un proceso muy largo, que lo que permite es que sea muy resistente y que gane dureza. Por eso en las espadas, cuanto más pliegues tiene el material,
mejor son. Y de hecho un especialista puede mirar a contraluz el filo y puede llegar a ver estos pliegues y saber si se trata de una espada que se ha fundido directamente en un molde o si es una espada que se ha forjado de forma manual. Como decía, retomando, hay que juntar el hagane con el shigane y para eso lo que se hace como una especie de U con el hagane y en el hueco de esa U se mete el shigane. Luego eso se junta y una vez que queda junta se ha conseguido que el exterior de la espada sea flexible y pueda ser afilada y el interior sea duro y no permita que la espada se quiebre. Pese a ello, y esto es algo que la gente debe saber, las katanas se mellan y se rompen. Y de hecho, muchas veces la función del wakizashi también era servir de arma de repuesto. Y si alguno recuerda películas como Los 7 samuráis, verá que cuando estos 7 samuráis se preparan para el combate dejan un montón de espadas cerca de la zona porque como saben que van a tener que combatir con varios oponentes durante bastante tiempo, más de una se les va a romper o se les va a mellar y por eso tienen esas espadas, digamos, de repuesto para ir cogiéndolas. Como decía, una vez que se tiene ese hagane y ese shingane junto en una sola pieza, esa pieza se trabaja calentando, golpeando y enfriando lentamente, todavía no se usa el agua hasta que se le va dando la forma definitiva. En ese momento la hoja todavía es recta, no tiene curvatura, pero sí que se le da, que es otra de sus características, la forma acuñada en el sentido de que la parte del contrafilo es mucho más ancha que la punta. En este proceso se requiere también ir eliminando cualquier impureza mediante el uso de un rascador y se va repasando constantemente la superficie para que ésta sea lisa porque de otra forma no se podría ni templar ni afilar. Con la forma de la espada ya básicamente conseguida, el siguiente paso es el paso del templado, que los japoneses llaman yaki-ire, que es además un proceso muy delicado y que es lo que va a determinar que la espada, a través de un contraste de temperatura, de calentarla hasta que está al rojo vivo para luego enfriarla, como digo, es lo que va a conseguir que la espada endurezca y donde se va a conseguir, como he dicho, esa primera curvatura que además no será la definitiva. Las temperaturas que tiene que alcanzar el material para que el templado sea correcto son muy exactas. Tiene una horquilla muy pequeña, puede variar entre los 750 y los 800 grados, pero si es menor o mayor durante un tiempo prolongado, en la espada aparecen grietas, en la hoja aparecen grietas, que es lo que llaman los japoneses el hagire. El proceso tenía también una parte muy importante en lo que se llamaba el yakibatsuchi, que era la colocación de arcilla sobre la hoja. ¿Para qué se colocaba arcilla sobre la hoja? Se colocaba para que el material en esa zona adquiriese unas propiedades en el templado distintas al resto. ¿Por qué? Porque en el resto se necesitaba dureza y en la punta se necesitaba que fuese básicamente flexible y que se pudiese afilar porque no tenía esa misma dureza. Por cierto, que no lo he dicho, aunque lo he dado por entender, la forma de enfriar rápida era sacar la espada de esas altas temperaturas e introducirla inmediatamente en agua. Cuando esa arcilla se colocaba, se podía colocar haciendo distintas formas, dado que cuando posteriormente se puliese iba a quedar visible. Antes ya he hablado del notare, de esa especie de ondas, que era una de las más típicas, pero hay muchas otras. Hay una también muy famosa que es el Shanbonsuji y hay otra que es el Gunome. Una vez que la espada está templada y, como digo, se ha curvado, se pasa al pulido y al afilado. Ese pulido y ese afilado que se hace
totalmente a mano y que además es un proceso delicado, se hace utilizando distintas piedras de desbaste, además piedras que en la actualidad son carísimas, y a base de frotar y frotar y frotar pues se va afilando la espada. Las piedras de desbaste son, como digo, cada vez más finas, y en el último proceso, último, de hecho un proceso peligroso que genera cortes incluso de vez en cuando a los expertos, se hace directamente solo con el pulgar. Se colocan unas piedrecitas diminutas, pues prácticamente como lenteja en el filo. Sobre estas piedrecitas se coloca el dedo y se empieza a frotar y frotar. Como digo, mientras se va frotando sobre todo con las primeras piedras, a la espada se le da un poquito más curva de la que ha obtenido en el templado. Al final del proceso este de desbaste se consigue un corte realmente impresionante. Generalmente, además, eso se hace con una ceremonia, al igual que el templado se hace con una ceremonia, el templado final nocturna, se hace además nocturna para que el artesano pueda ver el color de la hoja y calcular esos grados que he comentado antes. Y como digo, cuando se termina el afilado, se sabe porque es justo en el último paso del afilado de la hoja cuando aparece esa línea del temple que hasta ahora había estado invisible. O sea que eso también marca un poquito cuando se ha llegado a la fase un poquito final. No quiere decir que aparezca la línea de jamón y pares, pero sí que ahí ya estás en la fase final. Después de eso prácticamente queda muy poco, queda ornamentar la hoja, que hay veces que se ornamenta más allá de la firma que se pone dentro de la parte de la hoja que no se ve porque luego es cubierta por la empañadura. Sí que en la base de la espada se suelen colocar algunos motivos decorativos, generalmente dragones, también algún símbolo de clan, en ocasiones flores de loto, hojas de cerezo, bueno, un sinfín de motivos. Este proceso se llamaba Toshin Tiokoku y generalmente lo hacía un artesano al que se le llamaba Meikirishi. Una vez que estaba hecho eso, solo hacía falta colocar la empuñadura, y una vez que se había colocado la empuñadura, que era otro proceso que era interesante y que a veces requería un nuevo artesano, lo único que quedaba, si así se solicitaba, era realizar una prueba de corte. Eso es algo que a veces forma parte de la realidad, a veces parte de la leyenda. En algunos libros hay cosas que se dan por ciertas pero que no son exactas, pero sí que los historiadores están un poco de acuerdo en que si la espada era de mucha calidad, la había pedido un gran señor y exigía una prueba de corte, si había en esos momentos un reo que no había sido condenado a muerte sino a una pena menor, que podía ser la amputación de un brazo o una pierna, se hacía una prueba con estas espadas. También es cierto que en algunas ocasiones, si había gente que era ajusticiada, lo que se hacía era utilizar sus cadáveres para una prueba de corte más completa. En ese caso lo que se hacía es se colocaba el cuerpo del muerto, generalmente muerto. Hay gente que en los libros lo pone que era con gente viva, pero yo hasta donde he investigado parece que se hacía con los cuerpos de los ajusticiados, se les colocaba sobre, digamos, una especie de parterre, montículo de tierra, con los pies y las manos un poco abiertas y atadas a unos palos, y entonces se hacía un corte para intentar con un solo golpe partir el cuerpo por la mitad, demostrando que la espada era buena. De hecho, había ciertos acuerdos porque, claro, en este proceso la espada, que es fruto de meses de trabajo del maestro y varios aprendices, se podía romper, y entonces lo que se pedía a veces era una compensación, es decir, bueno, acepto yo como artesano que se haga la prueba, pero si la espada se estropea no la pagas completa, pero pagas parte. O si la prueba es satisfactoria, el precio en vez de ser este es este otro, porque la espada se demostrará mejor todavía
de lo que yo puedo acreditar si solo te la entrego y la observas, dado que hay una prueba, digamos, fehaciente de que está bien realizada, más allá de que se vea bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de este Blistocast, así que solo me falta seguir un poquito la tradición que tienen en Histocast, que además es una buena tradición, y daros 3 títulos al menos de bibliografía por si alguno quiere profundizar. Ya adelanto que por desgracia estos títulos están en inglés, no es sencillo encontrar textos en castellano. El primero que voy a recomendar es The Art of the Japanese Sword de Yushindo Yoshihara y Leon Kapp. El segundo es de un experto occidental en todo lo que son temas de samuráis, espadas y demás, que es Stephen Trumbull, una auténtica eminencia. No se puede entender el conocimiento que tenemos del mundo japonés en Occidente si no es por este hombre, así de claro lo digo. Y el título suyo que voy a recomendar es Katana de Samurai Sword 950-1877. El tercero vuelve a ser un libro coescrito por Yoshindo Yoshihara, que en este caso comparte pluma con Setsuo Takaiwa. El título es The Art of the Japanese Sword Polishing, dedicado prácticamente en exclusiva al proceso de pulido, que aquí he pasado un poquito por encima. Pues como digo, esto es todo, así que solo me queda agradecer a Goyis que me haya dejado este espacio. Espero que os haya gustado, y si no es así o os ha aburrido, pues me lo podéis decir por las redes. Un saludo y hasta más ver, o como suelen decir aquí, semper fidelis.